¿Recuerdan un poquito de la predicación de la semana pasada? Y si ustedes se han dado cuenta, si han sido curiosos, pues más o menos vamos llevando una sucesión desde la predicación de hace 20 días, ¿verdad? De hace 3 semanas, bueno, hace 2 semanas, cuando predicamos acerca de en qué se resume la vida cristiana, y decíamos, según palabras de nuestro Señor Jesucristo, en 3 cosas, ¿no? Número 1, venir a Él. Número 2, llevar su yugo. Número 3, aprender de Él. Entonces, a través de estos 3 pasos podríamos resumir la vida cristiana. Y decíamos la semana pasada que en base a ese punto de llevar el yugo de Cristo, ¿no? Llevar el yugo significa caminar junto con Él para después poder aprender de Él. Cuando nos ponemos el yugo de Cristo, no somos nosotros los que dirigimos esa relación, sino dejamos que Él nos guíe a nosotros. Y eso implica un cambio de vida, implica un cambio de prioridades. Ya no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó para nosotros. Y vimos, según 2 Corintios 15, 14 y 15, que la manera correcta, diríamos, o el aspecto en el que tenemos que dejar de vivir para nosotros y comenzar a vivir para Dios, según el pasaje que estudiamos la semana pasada, era vernos ahora a nosotros mismos como embajadores de Cristo. Nuestra principal labor en esta tierra ya no tiene que ver con la vocación terrenal de ser licenciado, ser ingeniero, ser carpintero, ser albañil, ser lo que quieres ser. No, esa es una ocupación secundaria. La ocupación primaria de los que somos de Cristo, y en eso consiste ese cambio de mentalidad, en eso consiste eso de dejar de vivir para uno mismo y vivir para Dios, consiste en vernos como embajadores de Cristo, llevando el ministerio de la reconciliación a través de la palabra de la reconciliación. Tienes que verte como un embajador, tienes que cambiar tu mentalidad y entender que tu principal ocupación en esta tierra, si es que eres de Cristo, tu principal ocupación, tu principal vocación es ser un embajador de Cristo y cumplir el ministerio de la reconciliación. ¿Se acuerdan que la reconciliación tiene que ver con producir un cambio? La palabra reconciliación es la palabra catalazo, que significa cambiar. Entonces el reconciliador es aquel que produce un cambio en la vida de la persona. ¿Qué es lo que nosotros buscamos a través del Evangelio? Que las personas cambien su condición de pecadores, de culpables, de condenados delante de Dios a hijos, perdonados, a salvados. La palabra reconciliar significa cambiar. Y nosotros tenemos el ministerio de cambiar la condición de las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Dijo el apóstol Pablo que se nos encomendó la palabra de la reconciliación. El evangelio es el que cambia. Tenemos un evangelio que cambia la condición de las personas. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, hablamos pues de que el amor de Cristo, la semana pasada decíamos que el amor de Cristo nos orilla a pensar que si Él murió por todos, luego todos murieron. Ya no vivimos para nosotros mismos. Es el pasaje que repasamos hace un rato, ¿no? Que decía, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos orilla, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿En qué debemos hacer ese cambio? De ya no vivir para nosotros, sino para Él. En vernos como embajadores. Y está en el mismo contexto del pasaje que estudiamos la semana pasada. Eso quiere decir, Pablo lo que nos está diciendo es, tienes que cambiar el chip. Si el amor de Cristo te orilla, te constriñe, entonces ya no debes vivir para ti, sino para Dios. Y ahí es donde mete el pasaje de 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas pasaron. Tu manera de pensar, tus metas que tenías antes, tus propósitos de vida quedaron atrás.
He aquí todas son hechas nuevas. Y después Pablo nos habla de que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y la palabra de la reconciliación, y dice, y ahora somos embajadores de Cristo. ¿Qué está diciéndonos? Esa novedad, lo nuevo que tienes que ver en ti es que eres un embajador. Ahora, ¿cuántos creyentes se ven a sí mismos así? Como embajadores de Cristo, representantes. ¿Qué es un embajador? ¿Se acuerdan que la palabra embajador viene de una palabra griega cuya raíz es ¿cómo se llama? Anciano, presbúteros. Ajá. Anciano. Entonces los embajadores en aquella época eran los ancianos de una casa y que representaban a su familia ante las autoridades. Por eso la raíz de esa palabra es anciano. La raíz de la palabra embajador. El más grande en la casa es el que se encargaba de representar a su familia delante de las autoridades. Pero entonces estamos hablando de que el embajador es un representante. Nosotros somos embajadores ¿de quién? De Cristo. Representantes de Cristo en este mundo. ¿Quién les va a presentar la salvación de Cristo a la gente? Sino los embajadores. Muchos no se ven así, muchos cristianos no se consideran a sí mismos embajadores. No, y como no se consideran como tales, no viven como tales. Porque el embajador te da una investidura. Ser embajador te embiste de un rango, ¿no? Se supone que un embajador debe portarse bien. Es una persona que representa a otro país en un país ajeno. ¿Se imaginan cómo debe ser su comportamiento? ¿Cómo debe ser el comportamiento del embajador de México en Estados Unidos? Nos está representando. ¿Cómo debe ser? ¿Cómo se debe vestir? ¿Cómo deben ser sus hijos? ¿Cómo debe ser su comportamiento fuera y dentro de casa? Cuando habla, cuando va a cualquier lugar, lo van a seguir las cámaras. Es el embajador, el representante. Y eso a veces no lo consideramos nosotros. Si somos embajadores de Cristo, le representamos con nuestras palabras, con nuestras conductas, con nuestra manera de vestir y por supuesto con nuestra acción de realizar su misión, que es presentar el Evangelio, usando la palabra de la reconciliación para predicar a Cristo. Y repito, muy pocos creyentes se ven así, como embajadores de Cristo. Y entonces se rehúsan a cumplir con esa misión, con esa encomienda. Dios le dice, ve a predicar. ¿Y qué hacemos? Pues que vayan otros. ¿Yo por qué? Que vayan otros. Háblale a tu familia. Pues es tu círculo relacional. O sea, está bien, no salgas. Entendemos, ¿verdad? O sea, que salgan los que tienen ese corazón de evangelista, está bien, bueno, pero tienes tu círculo relacional. Ya le hablaste a tu prima, ya le hablaste a tus hermanos, ya le hablaste a tus hijos, ya le hablaste es tu círculo relacional. Ahí sí tienes responsabilidad, ¿no? No, que Dios envíe a alguien mejor, alguien que tenga palabras más contundentes, más profundas. Casi decimos, alguien que tenga mejor testimonio que yo. Y nos zafamos de la responsabilidad. Y hoy quisiera hablar de eso. De cómo los que somos realmente hijos de Dios y tenemos ese compromiso de asumir esa responsabilidad de ser embajadores, porque lo somos, porque es una encomienda que Dios le da a sus hijos. Cuando nosotros queremos zafarnos de ese compromiso, ¿saben qué? Hay consecuencias. Y hoy quiero hablar de eso. Y como ejemplo vamos a poner a un personaje de la Biblia. Un personaje que nos va a ilustrar perfectamente bien ese llamado y cómo quiso huir a ese llamado y lo que Dios hizo para regresarlo a ese llamado. ¿Ya saben quién es? El profeta Jonás. Jonás
era un profeta del reino del norte. Él profetizó durante el reinado, fíjense, de Jeroboam II, un rey malo del reino del norte. En esa época estaba profetizando Jonás. Se habla muy poco de él, pero hay evidencias de que era un profeta activo. O sea, quiero decir, no era alguien improvisado, era un profeta activo de Dios. Eso nos lo dice Segundo de Reyes, capítulo 14, versículo 25. Nos dice que Jeroboam II restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá. Y vean lo que dice: conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer. Está hablando de ese mismo. Jonás, hijo de Amitai. Ese es nuestro personaje. Y es la única vez que se menciona, pero eso quiere decir que en la época de Jeroboam, este era un profeta que estaba activo. Estaba en activo. Para que nos ubiquemos un poquito más, mientras Jeroboam II, rey del norte, estaba reinando, que fue el tiempo que profetizó Jonás, reinaba Usías, rey de Judá, en el sur. Usías fue, si no me equivoco, fue el padre o el abuelo de Ezequías, para que vean cómo ya estamos muy cerca de la época de Ezequías. En esa época es donde estaba Jonás profetizando. En Jonás capítulo 1, versículo 1, leemos que él era hijo de Amitai, justo como se menciona en Segundo de Reyes. Eso quiere decir, es el mismo personaje. Además, Jesús menciona a Jonás en algunas de sus enseñanzas y predicaciones. Por ejemplo, en Mateo 12, del 39 al 41, pone a Jonás como un tipo de su muerte y resurrección. Dice, esta generación pide señal, pues no le será dada señal, sino la de Jonás. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así el Hijo del Hombre estará en la sepultura para que después sea levantado. Entonces Jesús pone a Jonás como un tipo de su muerte y resurrección. Qué interesante, ¿no? Y después también Jesús menciona a Jonás, a su predicación, su ministerio, porque dice que los ninivitas, los de Nínive, se arrepintieron cuando Jonás les predicó. Y dice, y esta generación no se arrepiente ni porque les predico yo, que soy mayor que Jonás. Yo soy mayor que Jonás. Y los de Nínive se arrepintieron con la predicación de Jonás, y conmigo no se arrepienten. Entonces puso a Jonás como ejemplo, porque recuerden ustedes que la conversión, el arrepentimiento de Nínive fue impresionante con la predicación de Jonás, ¿no? Y los pone como ejemplo. Entonces el Señor Jesús lo menciona. Si vamos ya a la historia de Jonás, ya están en Jonás capítulo 1, vemos que vino palabra de Jehová a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. O sea, predica contra ella. Fíjense, predica contra esa ciudad. Eso quiere decir, era un mensaje de condenación. Era un mensaje de que si no se arrepentían, iban a ser destruidos. Nínive era la capital del imperio asirio. ¿Y quién fue el que conquistó al reino del norte años después, algunos años después? ¿Quién conquistó ¿A quién conquistó el imperio asirio? A Israel, el reino del norte, algunos años después. Aquí el imperio asirio ya estaba creciendo como potencia militar, ya estaba en crecimiento. Y era un pueblo reconocido porque cuando conquistaba era muy sanguinario, asesinaba, abría los vientres de las mujeres, a los recién nacidos los azotaba contra la pared, y eran famosos por ser muy sanguinarios los asirios, y ya venía creciendo como potencia. Y Dios le dice a Jonás: ve y predica a Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio. Entonces, ¿qué hace Jonás? La comienza a pensar. Además, Nínive era una ciudad que estaba más o menos a 700 kilómetros de donde él estaba. Es como ir aquí a México y un poco más.
y tenía que ir pues en barco y después caminar, etcétera. Y era una ciudad muy grande. Se encontraba como a 700 kilómetros. A pesar de que era común que un profeta de Dios le hablara a otras naciones, vemos por ejemplo a Isaías, a Jeremías, profetizándole a los amonitas, a Amón, a Edom, ¿no? a la Filistea, a Babilonia, les profetiza a naciones paganas, eso era común, pero que un profeta fuera enviado en físico tan lejos a predicarle a una nación era muy poco común, no se veía. Eso quiere decir que esta fue una indicación fuera de lo común para un profeta. Vete a 700 kilómetros y le predicas. No quiero que les envíes un escrito como lo hicieron otros profetas, no. Vas allá y les predicas. Es una indicación fuera de lo común. ¿Qué sería? ¿Que el Señor tenía un afecto especial por Nínive? ¿Quería lograr algo especial con Nínive? ¿O será que Dios tenía algo especial con Jonás, como su siervo? Jonás se apresuró ¿a qué? A huir. Entonces, en vez de ir hacia Nínive, se fue hacia Tarsis, dirección totalmente contraria. Buscó una embarcación para ir a Tarsis, totalmente en dirección contraria. Y yo creo que él pensó, como pensamos muchos de nosotros, me voy a alejar geográficamente de la situación. A lo mejor Dios piensa en alguien más, que Dios envía a otro, ¿no? Si me alejo geográficamente lo más posible, entonces Dios va a tener que buscar a otro, ¿no? Que se olvide de mí y que busque a otro. Pues hay otros profetas, ¿no? Otros siervos que lo pueden hacer. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que lo haga otro. Y no entiendes que la encomienda es para ti. La razón de no querer obedecer al Señor y la razón de huir nos la declara Jonás él mismo en el capítulo 4. En el versículo 2 dice, ya después que pasó todo, pero aquí nos declara qué es lo que había en su corazón. Oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, ya sé cómo eres, Señor. Sabía que te ibas a arrepentir y que los ibas a perdonar. Sabía que ibas a tener misericordia por ellos. Por eso quise huir. En otras palabras, Jonás no estaba de acuerdo con la misericordia de Dios, que la misericordia de Dios fuera dispensada sobre gente tan mala. Ellos no merecen que tú tengas misericordia. Si les predico, a lo mejor se arrepienten y tú tienes misericordia por ellos, mejor no voy. No, que sean condenados. Ellos no merecen la misericordia de Dios. Y esto fue lo que motivó a Jonás a ir en sentido contrario. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar ahora? Ya vimos lo que hizo Jonás. Pero lo más interesante, y yo creo que es el tema principal del libro de Jonás, es la acción de Dios para con su siervo. ¿Qué es lo que Dios hizo para tratar con Jonás? Porque Jonás estaba equivocado, pero era un siervo de Dios. Si tú eres hijo de Dios, si tú eres su siervo, Dios va a tratar contigo. Dios trata con sus hijos. ¿Con los que no son hijos? No. Pero si eres hijo, Dios puede tratar contigo. ¿Cuál fue el trato de Dios con Jonás? Es muy interesante, porque la Biblia nos habla de 3 cosas que Dios preparó específicamente para tratar con su siervo. Primera cosa, Dios preparó, y así lo dice, una tormenta. Hizo levantar gran viento en el mar, provocando una tempestad muy grande. De hecho, nos dice la Escritura que los marineros tuvieron miedo. Versículo 5. Los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás
había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Pero lo interesante es esto, ¿no? Los marineros, que eran gente experimentada, que habían tratado anteriormente seguramente con muchas tormentas, estaban espantados por el nivel de las olas, por el tamaño de las olas. ¿Quién levantó esas olas? Y entonces estaban clamando a su Dios, cada uno a su Dios, para ver si su Dios, alguno de ellos, de los dioses de ellos, podía tener compasión de ellos y salvarlos. Entonces se encuentran a Jonás dormido, y el capitán de la nave va y le dice: ¡Hey, dormilón! Levántate, clama a tu Dios, tal vez Él tenga misericordia de nosotros. Y ya levantan finalmente a Jonás y le preguntan: oye, ¿saben por qué? Porque echaron suertes. Dijeron, la cosa está, echaron suertes, la suerte cayó sobre Jonás. Y le dijeron: ¿qué hiciste, Jonás? ¿Qué hiciste? Y él les dijo: yo soy siervo del Dios del cielo, el dueño del cielo y de la tierra, y estoy huyendo de una indicación que Él me dio. Así es que esto es contra mí. Esto es contra mí. Yo soy la razón, yo soy la causa de esta gran tormenta. Y aquí es donde uno no entiende a Jonás, ¿no? Porque si él hubiera entendido aquí en este momento y se hubiera arrepentido, les hubiera dicho: yo soy la razón. Señor, perdóname, yo entiendo que me estás deteniendo de mi huida, me arrepiento, déjenme en tierra, voy a tomar un barco de regreso. Y se hubiera acabado la tormenta en ese momento. Y la gente hubiera visto la mano de Dios ahí, como también la vieron. Pero vean lo que Él les dice: échenme al mar y la tempestad se va a calmar. En vez de decir: Señor, me arrepiento, les dice: échenme al mar, mátenme porque me muero. Y la tempestad se va a calmar. No entiendo, pero así le hizo. Los marineros dijeron: no, pues ¿cómo vamos a matar a este hombre? Y trataron de mantener la nave, pero la tempestad seguía en aumento. Entonces dijeron: pues vamos a hacer esto, no hay de otra. Y oraron a Jehová, a un Dios que no conocían, y le dijeron: Jehová, no tomes en cuenta esta situación, no nos tomes en cuenta esto como algo malo. Entendemos que tú provocaste esto por él, lo vamos a echar, no tomes en cuenta este mal. Así le oraron a Dios, y ¿saben qué? Lo aventaron. El momento que Jonás cayó en el mar, todo se calmó. ¿Quién provocó la tormenta? ¿Para qué? ¿Se dan cuenta? Para tratar con su siervo Jonás. Todo ese relajo de Dios de la tormenta fue para tratar con Jonás. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Deteniéndolo de su huida. ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que vas? Aquí te estacionas, hasta aquí llegaste. Es la manera de Dios de detener a Jonás en su huida. Y entonces lo avientan y el mar se calma. Y la gente, los marineros, comienzan a adorar a Dios, a un Dios que no conocían, y a presentarle sacrificios. Lo que puede lograr inclusive un siervo malo, desobediente, porque finalmente eras un siervo de Dios. ¿Qué hizo primero Dios? Una gran tormenta. Pero ahí la cosa no se detiene. Porque nos dice la Escritura en el versículo 1:17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Dios tenía, no fue una casualidad, que un pez grande pasara por ahí, que justo cuando Jonás se iba hundiendo, comenzó a hundirse. ¿Y qué sucedió? Se lo traga un pez grande, no una ballena, no. Está comprobado que las ballenas tienen un gogote muy pequeño y que no podría caber una persona por el gogote de una ballena, pero de un pez sí. Los peces, hay peces gigantes que les abres la boca y están el hueco completo, cabe una persona entera. En National Geographic o en esos programas, que pasa un programa de peces gigantes, y hay peces que que devoran a pescadores, que de repente el pescador desapareció, estaba su barco ahí solo, su lancha sola, y desapareció, y piensan
no hay evidencias, pero todo el mundo anda buscando al pez a ver si encuentran rastros en su panza del hombre, porque es factible que una persona sea tragada por un pez, eso sí es factible. Lo que no es factible, lo que es increíble, es que un hombre pueda durar 3 días y 3 noches dentro del pez sin ser dañado por los jugos gástricos del pez. ¿De dónde respiró este hombre? ¿Cómo pudo respirar 3 días y 3 noches? Dios tenía preparado un gran pez que lo tragara para mantenerlo ahí el tiempo suficiente hasta que Jonás, ¿qué? Recapacitara y entendiera. ¿Están captando el trato de Dios con sus hijos? Dios no iba a dejar que Jonás se fuera así, desobedeciendo. Y no porque Dios se sintiera mal por eso. ¿Se imaginan cómo se sentiría Jonás después por haber desobedecido a Dios? ¿Cómo te sientes tú cuando desobedeces a Dios? Bien, ¿no? A gusto, no pasa nada. ¿Tu conciencia no te molesta? Si lo primero que hace Dios cuando tú crees es reanimar tu conciencia, es avivar tu conciencia, por supuesto que tu conciencia te va a estar molestando. ¿Es bonito vivir sabiendo que desobedeciste? Dios está pensando en su siervo y Dios no deja a su siervo ahí a la deriva. Dios trata con sus hijos. Dios disciplina al que ama. Y Dios busca a Jonás. Y Dios manda la tormenta y después manda un pez para que se lo trague. Y esté en el vientre del pez el tiempo suficiente ¿para qué? Para que reaccione y que reflexione. Y tenemos aquí esta oración de Jonás impresionante. Vamos a leerla en el capítulo 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaba? Angustiado. ¿Y qué hizo? Invocó a Jehová. Y él me oyó. Desde el seno del Seol, o sea, Seol. ¿Qué estaba sintiendo Jonás? La muerte. Clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares. ¿Qué entendió Jonás? ¿Por qué no dijo: Señor, los marineros me aventaron, los marineros me echaron del barco? No, ¿qué dice aquí? Me echaste. ¿Qué tiene claro Jonás? Dios me está buscando. Fue Dios orquestó todo esto para buscarme a mí. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. No dice las olas, dice tus olas. ¿Qué hizo Dios? Envió olas para que lo movieran de acá para allá y llegara justo a donde estaba el pez. Entonces dije, ¿qué pensó? Desechado soy de delante de tus ojos. ¿Qué llegó a pensar Jonás? Dios ya se olvidó de mí. Soy desechado delante de los ojos de Dios. Pero luego, ¿qué pensó? Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. No dijo en mi cuerpo. Eso quiere decir que este problema le llegó ¿a dónde? Al alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Eso quiere decir que cayó muy bajo en el mar, ¿no? Porque es donde estaban las algas. Descendí a los cimientos de los montes, o sea, muy profundo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Eso quiere decir, el pez fue una forma en la que Dios rescató. Fíjense, no está condenando. Dios está rescatando a su siervo a través de ese pez. Qué impresionante, ¿cómo lo ve Jonás? Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, ¿qué está haciendo Jonás? Adentro del pez, ¿qué está haciendo? Está alabando. Te ofreceré sacrificios. Luego, ¿qué dice? Pagaré lo que prometí. Te dije que te iba a servir,
te voy a servir. Así es que en la siguiente oportunidad, ahí voy a estar listo para servirte. La salvación es de Jehová. ¿Entiende qué? La vida de él está en manos de Jehová. Ok, esa es la preciosa oración de Jonás que nos deja ver cómo estaba él, en qué condiciones se encontraba delante de Dios. Dios preparó un gran pez para que se lo tragara, y así como lo preparó para que llegara al momento correcto donde estaba él y se lo pudiera tragar, 3 días después, ¿qué hizo? Dice la escritura, versículo 10, versículo 10, y mandó Jehová al pez. Ahora, ¿qué hizo Dios? Así como lo mandó para que lo tragara, ahora dice, y mandó Jehová al pez, ¿y qué? No lo vomitó en el mar. ¿Te imaginan? Que el pez hubiera dicho, oh, ya, guácala, Jonás, guácala. No se bañó. Y lo pudo haber vomitado en el mar. Pero Dios mandó al pez para que lo vomitara en tierra. Oh. Increíble. Dios preparó un pez para que lo tragara y luego, pasado el tiempo correcto, el tiempo preciso para que Jonás se arrepintiera, el pez lo vomitara en tierra. ¿Qué hizo Dios? Regresar a Jonás al punto de inicio. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, ¿qué hizo Dios con el pez? Regresar a Jonás al punto de partida, donde se habían quedado. Tú quisiste huir, pero yo te regresé al punto de partida. Aquí estamos otra vez. Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hace Jonás? Sí, Señor. ¿Cómo no? Lo que tú quieras. ¿Se dan cuenta de cómo Dios trata con sus siervos, con sus hijos? No los deja al abandono, trata con ellos. Y entonces Jonás predica. Le dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Cuál era el mensaje? ¿Hay un mensaje de esperanza aquí? Porque no les dice, si no se arrepienten, Nínive será... No, es un mensaje de condenación, punto. Y es lo que está diciendo Jonás. Eso quiere decir, los hombres de Nínive no escucharon un mensaje de esperanza. Sí se arrepienten, no. Por eso es tan impresionante la respuesta de los ninivitas, ¿no? Qué impresionante respuesta. No se ve en la Biblia una respuesta mayor que esta. Tanta gente arrepentida, no. Es increíble lo que se ve aquí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Lo que el pueblo de Dios no hacía, porque esta respuesta, este arrepentimiento no se vio ni en Judá ni en Israel. ¿Cuántos profetas envió Dios a su tierra, a Israel y a Judá? ¿Cuántos profetas y buenos profetas? ¿Y qué sucedió? Nadie creía, no se arrepintieron como lo hizo esta gente. La gente le creyó a Dios. Entendieron que el mensaje de Jonás era un mensaje de Dios, diciéndoles, los voy a destruir. La manera de la que están viviendo está mal, los voy a destruir. En 40 días voy a destruir esta ciudad. Y la gente le creyó a Dios. ¿Y qué hicieron? Proclamaron ayuno. Se vistieron en cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Un Dios que no conocían, un Dios al que no adoraban. ¿Quién produjo ese poderoso cambio en el corazón de esta gente? La palabra de Dios, el mensaje de Dios.
hizo mella en esta gente. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino. Se están comprometiendo a cambiar. ¿Quién les dijo eso? Jonás no se los proclamó. Entendieron la grandeza de Dios, el juicio de Dios, lo inminente del juicio de Dios, y dijeron: vamos a cambiar, conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Luego vean lo que sigue: quién sabe si se volverá y se arrepentirá. Todavía lo veían como una posibilidad, porque no estaba dentro del mensaje de Jonás, no estaba dentro del mensaje. Dijeron: quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. ¿Ok? Qué impresionante historia. Ahora, uno esperaría hasta aquí, si no existiera este capítulo de 4, uno pensaría: Jonás va a estar danzando de gozo. Se arrepintieron, tuvo éxito mi predicación. No. Qué tristeza cuando uno como predicador se da cuenta que la predicación no llegó. Pero cuando llegó y toda una ciudad grande se arrepiente, uno piensa: no, hombre, Jonás debe haber estado muy feliz de que Dios lo usara de esa manera. Increíble, a mí me parece increíble la actitud de Jonás. Dice que se apesadumbró en extremo. ¿Qué se apesadumbró? Se refiere a... es una tristeza, es un pesar. Se llenó de pesar, de tristeza, porque Dios perdonó a un pueblo que él pensaba que no lo merecían. Ellos no merecían, tenían que haber sido destruidos. ¿Cómo que te arrepientes del mal, Señor? ¡Oh! Se entristeció y luego se enojó, triste y enojado. Y oró a Jehová y dijo: ahora, Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tarda en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Sí andaba deprimido, ¿eh? Andaba deprimido Jonás. Ya van 2 veces que pide morir. Cuando en vez de arrepentirse en el barco les dice: aviéntenme al mar, ya se quería morir de ahí. Y luego aquí prefería morir a ver a los de Nínive arrepentidos. ¿Lo entienden? Pero ¿cuántos somos así? Hay personas que decimos: ese no merece estar en la iglesia, ese no merece ser cristiano, que no se le hable mejor. Entonces, ¿qué hace Dios? Ya vimos que Dios trató con Jonás primero enviando una tormenta, luego enviando un gran pez. Ahora, ¿qué envía? Sigue tratando con su siervo. Y tal vez esta sea la razón por la que en un inicio pensó en él para enviarlo tan lejos a predicar. Tal vez esta fue la razón inicial, tratar con él en este aspecto. Preparó Jehová una calabacera. Fíjense cómo lo dice: preparó Jehová una calabacera. Él la preparó. Bueno, Jonás lo que hizo fue impresionante, porque después de que le oró a Dios, dice que se hizo unas sombras ahí, una sombrita, y se sentó afuera de la ciudad para ver qué pasaba. Es que seguramente pensó: bueno, la predicación fue que en 40 días Dios iba a destruir, y todavía no pasan los 40, deja ver qué pasa. ¿No te dijo Dios que ya los iba a perdonar? Pero él dijo: pero el plazo no se ha cumplido, son 40 días, déjame siento a ver si Dios los destruye. Todavía se sienta a ver qué pasaba, pero estaba enojado. Entonces, ¿qué hace Dios? Dice que preparó una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase del malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero no sabía lo que seguiría.
Pero al venir el alba del día siguiente, ahora vean lo que sigue. Dios preparó un gusano para que hiriera la calabacera. Así como Dios preparó una calabacera, ahora Dios preparó un gusano para que hiriera la calabacera. Versículo 8, y aconteció que al salir el sol, ¿qué pasó? Preparó Dios un recio viento solano. 3 en 1. Dios preparó 3 cosas para tratar con su siervo. Una calabacera, luego un gusano que iría a la cabecera, y luego Dios preparó un viento solano, que es un viento recio que traía calor, un aire con calor. ¿Para qué? Vean lo que dice aquí. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte por tercera vez. Por tercera vez en 4 capítulos, Jonás desea la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Se dan cuenta de para qué puso Dios la calabacera? Dios preparó eso para darle una lección. ¿Cuál era la lección? La siguiente. Aquí está el resumen de todo. De todo lo que Dios preparó era para esto. No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Será que los que no pueden discernir entre su mano derecha y su mano izquierda será gente sin juicio, sin sabiduría, o tal vez niños? Pero Dios aquí está hablando de la compasión que Él tiene por la gente, inclusive por los animales de esa ciudad. ¿Y qué le está diciendo Dios a Jonás? Que todas las personas, aunque no fueran del pueblo de Israel, son importantes para Él. Dios quiere que todos se arrepientan. Dios quisiera que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando nosotros prediquemos el Evangelio no debemos hacer distinción de personas. El Evangelio es para todos. Y ese fue el error de Jonás. ¿Qué está haciendo Dios? Corrigiendo esa actitud, esa perspectiva errónea que tenía Jonás. Entonces, en este libro de Jonás nosotros notamos la mano de Dios buscando a su siervo, tratando con su siervo. Y Dios disciplina a su siervo. Recuerden esto, si eres hijo, Dios te disciplina. A los que no son sus hijos, no. Pero si eres hijo, Dios te va a buscar y te va a disciplinar. ¿Cómo lo hizo con Jonás? Primero, mandó tempestad, viento, olas, una tormenta en el mar. ¿Para qué? Para detenerlo de su huida. Luego, Dios mandó un pez. ¿Para qué? Para que se arrepintiera y regresarlo al inicio. Y número 3, preparó una calabacera para tratar con su perspectiva equivocada acerca de los ninivitas. Él creía que los de Nínive no merecían la misericordia de Dios. Dios tiene que tratar con él en ese sentido. En resumen, ¿qué hemos aprendido de la historia de Jonás? Sin ser demasiado exhaustivos, pero saquemos algunas enseñanzas para nosotros de esta historia. Número 1, si tú eres un siervo de Dios, y lo eres, porque Dios nos dice que somos ¿qué? Embajadores, que tenemos el ministerio de la reconciliación y nos ha dado la palabra de la reconciliación. Si tú eres un siervo de Dios, un embajador suyo, entonces Dios va a tratar contigo. Si te niegas a obedecer su llamado, Dios va a mover circunstancias a tu alrededor para trabajar contigo. Te va a disciplinar, porque eres su hijo y eres su siervo. Si tú no estás obedeciendo tu llamado de ser un embajador, lo que puedes esperar es una disciplina de parte de Dios. Dios te va a buscar, no te va a dejar así.
porque eres su hijo, eres su siervo. Él te va a buscar y va a mover algunas circunstancias para detenerte, para regresarte al punto de partida. ¿Ok? También otra cosa que aprendemos es que debemos dar el mensaje de Dios sin acepción de personas, entendiendo que es para todo el mundo. No debemos ser exclusivistas en el mensaje, tenemos que ser inclusivos en el mensaje. Además, tenemos que entender que el poder transformador del Evangelio puede lograr cosas impresionantes, respuestas impresionantes en la gente que nosotros a lo mejor no entendemos ni vamos a esperar. Tú no esperas que alguien se convierta y de repente se convierte. Y luego la persona que tú creías que se iba a convertir no se convierte. ¿Puedes esperar cosas como esas? Sí. Porque el Evangelio va a llegar a las personas que lo quieren, aquellas personas en las que Dios está trabajando. Y a lo mejor la que tú creías que iba a responder no responde, y la que no creías, responde. No depende de ti. Tu deber es predicar el mensaje y de Dios es el fruto. Y yo creo que el mensaje más importante de la vida de Jonás es este: no esperes a que Dios te discipline para hacer su voluntad. No esperes. ¿Por qué no obedecemos a la primera? ¿Por qué no nos consideramos como Él nos ve, embajadores, y hacemos su obra? ¿Por qué esperar a que Él nos discipline y mueva cosas y nos enseñe y nos meta en problemas para que finalmente reaccionemos? ¿No creen? Mejor obedezcamos a la primera. Sin embargo, hay que entender esto, que podemos ver como un principio bíblico. Si tú dices que no a una indicación de Dios e intentas huir, puedes esperar un trato fuerte de Dios. Un trato de misericordia y de paciencia, pero también fuerte, determinado sobre tu vida. ¿Qué vas a hacer? Dios te está diciendo: ve a predicar, eres embajador mío, reconcilia a la gente con Dios, hazlo. ¿Y tú qué dices? ¿Que lo hagan otros? El llamado es para ti. Hazlo y no esperes a que Dios te discipline para hacerlo. Vamos a cantar un himno. Este himno es precioso porque dice: di Señor, di y luego yo responderé. A doquier tú me envíes, de tu dulce amor les hablaré. ¿Les parece bien terminar con este himno?